Hola, bienvenidos al tercer consultorio virtual de Fear Karma. Bienvenidísimos. Cada uno de ustedes, 865 seguidores que tenemos, son el alma de este espacio. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Primero que nada, agradecerles a cada uno. Nos han mandado sus historias, sus comentarios, y es lo que más me inspira, es lo que más nos inspira para ir viendo qué funciona, qué no funciona, qué les gusta, qué necesitan escuchar. Por favor, les voy a pedir que nos manden sus comentarios, sean por la página de Facebook, por la página de Instagram, puede estar en comentarios públicos o en inbox, como ustedes decidan, pero platíquenos. Esto que están viendo aquí en el consultorio virtual, ¿cómo les afecta en su vida? ¿Les ayuda? ¿Qué les gustaría ver más? La verdad es que este espacio sin ustedes no es nada. Muchísimas gracias por estar aquí. Entonces, vamos a saludar aquí en controles a Edgar y a Jessie. Ahí están ellos dos y aquí estoy yo ya lista para comenzar con todo esto. Entonces, manden sus preguntas si quieren que sean públicas por comentarios, si quieren que sean privadas por inbox, pero por favor no tengan pena de nada, suéltense el pelo, hagan de verdad su espacio. Recuerden también bajar el libro y el audiolibro, y los que no hayan visto todos los videos, están ahí en el website. Ahorita Edgar va a poner el website, que lo bajen ahí, por favor, para que todos tengan su libro y audiolibro. Entonces vamos a comenzar con la primera preguntita. A ver, vamos a ver, Jessie ya me la mandó por acá. Dice, si todo mundo alrededor de mí está metido en su niño y en su herida, ¿qué puedo hacer yo? Está muy bien que la primera pregunta fue del tema de la semana. Muchísimas gracias. Es difícil porque hablábamos la sesión antepasada de libre albedrío. Cuando estamos en un lugar, no es fácil, obviamente, ni se puede decir que se puede, ¿verdad? Ni siquiera si tratamos el controlar el libre albedrío del otro, ¿no? El decirle, oye, tú no estés en tu niño, madura. O sea, lo único que podemos hacer es estar en nuestro adulto, ¿no? Y una historia que me encanta contar de esto es que una vez tenía yo un paciente que estaba rodeado de un mundo de locura, puros adultos físicos, pero niños chiquitos con los diablitos de GPS, era una locura. Y entonces en ese caos llegaba conmigo, era un chavo de 19 años, me dice, es que ¿qué hago? Y él estaba más maduro que sus papás y que sus tíos y que sus hermanos grandes, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que la mejor manera de afectar el mundo de afuera es que él estuviera realmente tranquilo, consciente de que tiene que estar él en su adulto, y desde ahí, desde esa paz que se genera, tratar de afectar simplemente por su ser, ¿no? Por su estar ahí. Y la verdad es que sí nos resultó muy bien, ¿eh? Se fue ese día y al otro día llegó impresionado, porque la gente había estado más tranquila, porque él, consciente de que tenía que estar en su adulto, de que tenía que estar tranquilo y de que no puede afectar directamente más que con su presencia, lo hizo, ¿no? Y a mí me recuerda mucho esta historia, la carta, la número 9 del tarot, que es el ermitaño, que me gusta mucho porque es un hombre que tiene una capa y que está rodeado de oscuridad, pero tiene una pequeña linterna, que es la luz interna que cada uno tenemos, que es nuestro adulto con nuestra parte sabia. Y es lo único que podemos hacer en un ambiente donde está todo fuera de nuestro control. Es tener la salud mental, emocional y espiritual adentro. Gracias por esa pregunta y vamos a ver qué más hay por aquí. Soy divorciado y creo que mi hijo, que vive con su madre, está siendo abusado psicológicamente. ¿Qué hago? Ay, Dios mío, eso está muy fuerte. Primero que nada, los niños son así un lugar que a mí en el corazón se me estruja, porque al final de cuentas son víctimas nuestras, o sea, víctimas de que, pues, si le tocó un papá inteligente o un papá pendejo, pues, la verdad es que es víctima, o sea, él no puede hacer nada y vive ahí, ¿no? Entonces, realmente sí me duele el corazón y, de hecho,
Dice F. Scott Peck, uno de los psiquiatras más interesantes que yo he estudiado, dice que los niños son las víctimas más grandes del mal, precisamente por esa intimidad forzada a la que están ellos sujetos, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos una responsabilidad enorme hacia estos críos que están en nuestro cuidado, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que, primero que nada, que este papá estuviera lo más que pudiera en su parte sana, ¿no? Y que pudiera pasar la mayor parte del tiempo con el niño, ¿no? La mayor parte que se pudiera, y que, digo, si es necesario en un momento dado, hasta legalmente, hacer algo para pasar más tiempo, pues sí lo deberías de hacer, porque sí son nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener ahí muchísimo cuidado. Los niños, además, tienen una sabiduría interna muy grande, que de alguna manera ven las cosas a veces, ¿no? O sea, decimos, bueno, ¿cómo tienen esta sabiduría, este sexto sentido, ¿no? Que dices tú, está entendiendo a veces más que uno mismo, ¿no? Entonces también poder hablar con este niño, nosotros desde nuestra parte sabia y nuestro adulto, tratar de juntarnos con todavía esta parte sabia que tienen los niños, porque están todavía muy cerquita del origen, ¿no? Entonces, poder platicar las cosas en la verdad más sincera, pero bueno, claro, hay que tener cuidado en ese sentido de no decir de más, ¿no? Sino ver dónde está entendiendo el niño, ¿no? Decimos que no hay que dar verdadazos ni sincericidios, ¿verdad? Entonces, más bien es así como una verdad que el niño puede entender. Entonces, decirle, pues bueno, tu mamá está haciendo esto, platícame qué está pasando con esta situación, tener una comunicación muy estrecha con este niño para poder en un momento dado hacer que nos confíe, ¿sí? Y nosotros decirle las verdades. Oye, pues lo que estás viendo ahí no está bien, pero pues ahí estás, ¿no? Tratar de alguna manera de prestarle este adulto, que el adulto lo que hace para un niño es que se lo presta, se vuelve como el adulto auxiliar. Y entonces lo que ocurre es que es como que le prestas un teflón para que no se le pegue, para que no se le peguen los huevos al sartén, para que no se le pegue la realidad a veces, que puede ser muy dura. Entonces, esta capacidad de hacer que el niño entienda en su nivel, ¿no? Y también tener cuidado de no decírselo demasiado elevado, ¿no? Esta historia también me recuerda que en un momento dado una persona que yo conozco tenía una situación difícil en su vida, ¿no? Y entonces estaba hablando un poco de sexualidad y de esto y del otro, y la niña lo oyó, ¿no? Y se le acerca y le dice, oye, ¿qué es ser virgen, no? Y esta cree que la niña la oyó, entonces dice, chin, pues va y trae todo el atlas, ¿no? Y todo para enseñarle el cuerpo humano, ¿no? Y todo, y le empieza a platicar del himen y de la virginidad. Cuando la niña dice, se queda así medio confundida y le dice, ¿pero por qué me preguntaste eso? Y dice, no, es que estaba viendo el aceite y decía extra virgen, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, el niño tiene uno que ver en dónde nos está hablando para nosotros contestarle en ese nivel. Espero haya contestado tu pregunta. Vamos a ver. Esta pregunta de Sandy Jiménez, un saludo para mi Sandy linda. ¿Se puede estar siempre en el adulto? Híjole, qué buena pregunta. La verdad es que no. O sea, podemos estar la mayor parte del tiempo, sí. Y tenemos que tener ya como una contingencia de cómo hacerle para darnos cuenta cuando no estamos y para regresar lo más rápido posible. Porque de alguna manera, o sea, no somos perfectos, ¿no? Y está bien, o sea, tenemos a veces malos días, tenemos zonas en nuestra alma donde de alguna manera nos pega más la herida. Entonces es más fácil que en un mal día o en un día de cansancio nos salgamos de ahí. Pero si ya sabemos lo que está pasando, que es todo el truco siempre, en mi opinión, es la conciencia. O sea, si ya sabemos que ese tema o en ese momento
estoy yo más lábil, estoy yo más vulnerable, pues cuando me salga voy a poder regresar y también poderlo hablar con la gente, porque parte de ser adulto también es poderle decir a alguien, ahorita no estoy en el adulto, o esto que hice no fue desde mi adulto, fue desde mi niño, discúlpame, a ver, vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, yo creo que también esta parte donde uno no trata de estar en la perfección, porque nunca lo podemos hacer. O sea, el tratar de alguna manera de ponernos todos en el lugar de imperfección donde estamos. Por eso es que cuando ustedes nos cuentan sus historias en los comentarios, cuando nos preguntan sus inquietudes, ¿no? O sea, yo tengo las mismas cosas. O sea, mucha gente cree, no, es que tú eres psicóloga y ya te la sabes. No es cierto. Todo mundo tenemos nuestro momento cuando nos salimos, cuando estamos en el niño, cuando no tenemos la sabiduría, ¿no? El poder ponernos todos al mismo nivel, ¿no? De imperfección, me parece que es algo que ayuda mucho, ¿no? Entonces no tenemos que estar realmente en el adulto todo el tiempo. Lo que sí podemos estar es todo el tiempo conectados con la verdad y con las ganas de estar en el mejor lugar posible, de estar conectados con nuestra parte sabia, aunque nos esté llevando la fregada, ¿no? Y decir, pues ahorita no puedo. Y de estar la mayor parte del tiempo conscientes de que sí estamos tratando de estar en este lugar del adulto que tiene una capacidad de armonía, una capacidad de paz mayor, ¿no? Y además hay algo muy interesante en esto, ¿no? Hoy me dolía la cabeza en la mañana, entonces así como que el día que te duele la cabeza, o sea, y te tomas de pronto 2 pastillas y dices, ay, ya se me está quitando, ya se me quitó, ¿no? Cuando estamos en el niño y en el diablito y volteamos el coche y entramos en el adulto de nuevo, es una sensación deliciosa, es como cuando se te quita el dolor de cabeza y regresas y dices, gracias porque puedo estar en un lugar donde puedo poner la vida en perspectiva, porque eso es lo que nos hace el adulto, poner las cosas en perspectiva. Y cuando estamos en los niños chiquitos, se nos van las cosas o al 0 o al 100. Entonces uno sufre. O sea, cuando yo creo digo, cuando he estado, por ejemplo, yo muy vulnerable y de pronto alguien me critica, ¿no? Entonces me dice, no, eso que hiciste está mal, ¿no? Entonces digo yo, es que soy una pendeja. Espérate, vente para acá, tranquila. O sea, no, a ver, si algo te sale mal, no es que seas una pendeja. Y claro, si algo te sale bien, no es que seas una chingona. O sea, todos somos seres humanos, ¿no? Entonces, encontrar este lugar donde podemos estar tranquilos, poniendo las cosas en perspectiva y aprendiendo, ¿no? Espero te lo haya contestado, mis Andis. Un besito. Vamos a ver. ¿Cómo van ustedes, señores? ¿Sí? Venga. Ay, saludos a Ginita Morfín, un besito muy grande, que nos pregunta. ¿Esta no las pregunta Gina o no? Anónima, perdón. Era el saludo a Gina y esta es anónima. ¿Qué hago con el miedo que me mete el diablito? Ay, no. Buenísimo. Y aparte esta persona es como alma gemela mía porque a cada uno nuestro diablito nos mete otro o miedo o ansiedad o nostalgia. O sea, cada diablito depende de nuestro temperamento y depende de nuestra herida. Sabe el hijo de la fregada exactamente dónde darnos en la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo también, para mí mi veneno es el miedo. O sea, más que nada, ¿no? Entonces, si sabe qué es lo que te puede, entonces te va a estar echando medias verdades, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con ese miedo? Primero, detectar esa media verdad. A mí, por ejemplo, ahorita que uno de mis hijos está fuera de México, entonces no lo veo y entonces me mete el diablito, algo le va a pasar, ¿no? O sea, como que me mete el miedo y es una media verdad porque obviamente pues no soy omnipotente, algo le puede pasar, pero también hay una parte donde dices, oye, pero ¿por qué le ha de pasar, no? O sea, hay que detectarlo. Una vez que lo detectas, dices, ya te tengo, lo agarras. Tenía una vez un paciente que me decía, es que lo agarro así, o sea, hacía todo un psicodrama, lo meto en la guantera y yo hago mucho eso, como que lo agarro con la mano y lo meto en la guantera, ¿verdad?
Y entonces es interesante porque cuando el diablito va de GPS, yo lo visualizo como si fuera un viento que viene hacia mí y no me deja avanzar. Entonces, cuando finalmente digo, es el diablito y la que va manejando es la niña, ok, lo agarro, lo meto en la guantera y cuando lo meto en la guantera y pongo a mi parte sabia como GPS, ocurre algo muy interesante. Como una batería, ¿sí? Que el polo positivo está en el adulto y en la parte sabia. Y el polo negativo lo tengo bien conectado en la guantera. Y entonces hace chispa. Y es como si prendiera un ventilador atrás de mí. Y ese viento que me estaba como evitando que camine, ahora viene atrás y tengo las velas bien izadas, ¿verdad? Y entonces ese mismo diablito que mal acomodado me estaba frenando, ahorita es el viento que por atrás me da energía. Entonces, aquí lo importante es que veamos que lo que es el diablito es solo energía, ¿sí? Y puede ser un obstáculo, si está obviamente de GPS, o puede ser un escalón, porque ese diablito y ese miedo, yo cada vez que tengo el miedo lo veo como una pesa, ¿verdad? Una pesa de 5 kilos que me está desgarrando el músculo, ¿verdad? Y si la agarro desde el adulto me vuelvo cada vez más fuerte en el adulto, pero si estoy en el niño chiquito y me estoy muriendo de miedo y no lo estoy detectando, se me pega esa identidad de la niña, entonces es como si la pesa me desgarrara el brazo, me desgarrara. Entonces es importante cómo lo acomodamos y de qué manera podemos hacer uso. Esto al final de cuentas es una alquimia de las emociones, de la mente y del alma que nos permite aprender cómo usar la dualidad. Porque no es tan clara la dualidad en el ser humano, porque no somos cosas, o sea, no es como este té que está o frío o caliente, ¿sí? Nosotros podemos en un momento dado amar a alguien y al mismo tiempo alguna actitud odiarla. Entonces, en el espacio mental son opuestos que no se excluyen, por eso tenemos que tenerlos en perspectiva y por eso el diablito tiene esta capacidad de decirnos medias verdades, porque las cosas no están tan claras a veces, ¿no? Espero haberte contestado. Y la verdad me encanta esta pregunta porque el diablito, aunque no lo sepa el diablito, trabaja para la parte sabia. En realidad, en el fondo, desde el adulto nada es malo y desde el niño chiquito nada es bueno porque todo se nos sale de perspectiva, ¿no? Todos sabemos la historia de la persona que en un momento dado ganó dinero y desde el niño chiquito lo despilfarró, se metió drogas, se endeudó y se compró algo que no podía pagar, ¿no? O sea, en realidad no es lo que te pasa, es desde dónde lo agarras, ¿no? Vamos a ver qué sigue por aquí. ¡Ah! Ya se está poniendo muy lindo esto. Están entrando en confianza, solecitos. Así me gusta. Vientos huracanados. Quiero más de estas preguntas. Me gusta el sexo un poco rudo. ¿Estoy enfermo? Fue pregunta anónima. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta que es interesante porque toda la parte sexual está muy mal entendida en el sentido de que nos dicen muchas de las religiones, nos confunden en cuestión de si eso es bueno o malo y con razón, porque es una energía nuclear. O sea, la energía sexual es una energía que puede crear vida y que de hecho los hindús hablan de ella, que es energía espiritual, ¿no? Entonces, si nosotros manejamos nuestra energía sexual bien, podemos en un momento dado llevarla hacia el amor, hacia la generación, no solo de seres humanos, sino de proyectos, hacia el disfrute de la vida, ¿no? Entonces, lo que ocurre con el sexo es que hablábamos de polaridad, ¿no? Es un lugar donde lo bueno y lo malo, ¿sí? Donde estas dos partes de la batería no pueden estar separadas. ¿En qué sentido? En que si yo quiero sentirme mal, por ejemplo, de alguien que le guste el sexo rudo, como en este caso, ¿no? Depende hasta dónde es la rudeza y qué tan consensual. Yo ahí diría que es donde se
comienza lo malo, vamos a decir, ¿sí? Porque lo sexual tiende a poder ser oscuro sin ser malo, pero es oscuro como un pozo, es oscuro porque es profundo y porque es parte de esta dualidad, de esta batería, ¿verdad? Que a lo mejor esa parte más oscura, más kinky y la parte de luz, de amor se juntan y echan una chispa y tienes un orgasmo maravilloso, ¿verdad? Pero es parte de este entendimiento. Cuando ya se vuelve algo malo, y no me gusta usar esa palabra, pero cuando ya es dañino, es cuando de alguna manera viene a romper el libre albedrío. No es algo consensuado, eso ya no puede ser algo bueno. Y por otro lado también hay algo interesante en la energía sexual. Cuando tenemos nosotros una herida muy profunda, lo que ocurre es que cuando el niño está en la sobrevivencia, muchas veces como sufre mucho, hay una manera de no sufrir tanto y es meter energía sexual en la herida. Entonces, algunas veces cuando hay sadomasoquismo ya más fuerte, lo que ocurre es que está ahí metida dentro de este silogismo ficticio, dentro de esta creencia equivocada que une el abuso con el amor, está metida la energía sexual. Entonces, esa sí es una parte que a lo mejor sería prudente verlo en un espacio terapéutico, investigar el dolor de la herida para liberar, ¿no? Para liberar esto. Pero una vez liberado, o sea, yo creo que hay muchas cosas en la energía sexual que pueden parecer raras. Las llamadas parafilias, hay gente que le prenden los zapatos, hay gente que le prende un par de nalgadas, hay gente que le prende pues mil cosas, telas, texturas, sonidos, o sea, hay todo tipo de cosas, o sea, la energía sexual es de lo más interesante y es muy fácil que podamos desde el diablito meternos en un lugar de bueno o malo y lo que hacemos es separar la batería. Es como si tienes el polo positivo o el polo negativo tapado, entonces no hay chispa, ¿no? Por eso es que desde la culpa mucha gente puede no tener placer sexual porque siente estas partes que repito, son oscuras porque son profundas, ¿sí? Y son irracionales. Parte de lo que hay que hacer para tener una vida sexual rica es no pensar, ¿sí? Es dejarse ir, ¿no? Cortar ahí sí el pensamiento y dejarse ir en el cuerpo, dejarse ir en las emociones, en las sensaciones, ¿no? Entonces, a veces le pensamos de más y pues ahí se rompe la cosa y pues ya no, o las mujeres, ¿no? Podemos llegar a tener, si le pensamos mucho, podemos llegar a no poder tener orgasmos, ¿no? Y de alguna manera parte de lo que se enseña en la terapia sexual es a que no se piense tanto como mujer y a que se aprenda a relajar, ¿no? La persona. Entonces, como respuesta, no estás enfermo, ¿sí? Ve si hay algo ahí en tu herida atorado, límpialo y probablemente te va a quedar la parte rica de esa rudeza, ¿sí? La parte donde además de juegos de amor pueden ser juegos de poder consensuados que pueden ser muy ricos. Espero te haya contestado. Vamos a ver. Erika Sapiain, Eriquita linda, te quiero mucho. Erika pregunta, ¿cómo encontrar el equilibrio entre lo que tus valores te dicen que es lo correcto y lo que te puede brindar felicidad o plenitud? Ok, gracias. Ok. Es que aquí hay varias cositas que pueden ser trampas, ¿sí? Hay que ver desde dónde estás viendo tus valores, ¿sí? Si es desde la niña chiquita, a veces los valores pueden ser un poquito los valores del clan, los valores de la sociedad, ¿no? Y que no necesariamente sean tus valores de adulta. Decía José Ortega y Gasset, que me encanta, un filósofo maravilloso, decía que cuando tú no repiensas los valores de tus padres, dice que tienes cadáveres en la mente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, te dicen en tu casa, sé honesto,
y tú no lo vuelves a pensar y eres honesto, pero en realidad no es tuyo, es como si estuvieras viviendo ese valor muerto, ¿no? Y la realidad es que una vez que lo piensas, puedes decir, no, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo que la honestidad es algo bueno, pero ya es tuyo. Puede parecer una tontería porque es el mismo valor, pero es toda la diferencia. Entonces, lo primero que te diría, Eriquita, es que veas si esos valores son tuyos de tu adulta o son valores de tu niña chiquita, ¿sí? Y acuérdate que el diablito, cuando son de tu niña chiquita, te puede meter mucha rigidez en blanco o negro, ¿no? Entonces, cuando te ves en una disyuntiva como la que me dices, donde estás metida en lo que te puede dar felicidad o tus valores, ¿no? Yo sospecho que ahí hay algo de la niña chiquita, porque la O normalmente es de la niña chiquita. La Y es más de la adulta, ¿sí? Entonces, como poder decir, a ver, esta situación, por ejemplo, vamos a buscar otro valor, ¿no? ¿Qué otro valor? A ver, denme un valor, chicos. Honestidad, díganme otro. Responsabilidad. Ándale. Empatía. Responsabilidad me gustó. Vamos a pensar en la responsabilidad. La responsabilidad desde el adulto está padrísimo. Tienes responsabilidad en tus horas de trabajo, de lunes a viernes, ¿no? Y ya el sábado y el domingo las sueltas y te hace feliz estar tranquila, echando la hueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que desde el niño chiquito, a lo mejor la responsabilidad que te pusieron es 24/7, ¿no? Y si te relajas, te da culpa porque eres huevón. A mí me pasaba algo muy interesante que creo que traía yo de los valores de mi casa, que yo veía que en mi casa siempre fueron muy trabajadores, pero estaban como estresados, estaban como corriendo. Entonces yo tenía una creencia equivocada que para no ser huevón había que estar estresado. Entonces, o sea, tuve que deconstruir ese valor, ¿no? Y decir, a ver, no, yo puedo estar trabajando muy duro y estar tranquila, porque a mí, yo necesito estar muy tranquila. Si por algo estoy estresada, me hace muchísimo daño. Entonces, por ejemplo, ahí yo agarré el tesoro, que es la responsabilidad, y solté la creencia equivocada, que es el veneno, ¿no? Entonces, en este caso, a lo mejor es esto, el poder coexistir, ¿no? Y saber que ningún valor es al 100. Todos los valores son al 50 y es con Y de también dejar tu disfrute, ¿no? Ahora, tendríamos que ver, Eri, si nos quieres decir exactamente cuál es el valor contraindicado, pues escríbelo, y si no, bueno, ya nos los comentas luego por inbox para ver si lo contestamos o si vamos a hacer algo, se puede hacer una respuesta más específica. Muchas gracias. Vamos entonces a ver otra preguntita. Recuerden, por favor, que las preguntas las pueden hacer anónimas o las pueden hacer al chat. Entonces, pregúntenos, por favor. Sé que la frecuencia del sexo en pareja no tiene un patrón, pero ¿qué pasa si yo quiero tener sexo con mi pareja con más frecuencia que ella? Atentamente, el chilanguillo. Chilanguillo, ¿cómo te quiero? El chilanguillo es muy querido. Muchísimas gracias. A ver, la frecuencia es muy personal y tiene mucho que ver con los estados también hormonales, la edad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber negociación. Para que haya una pareja saludable, ¿sí? Tiene que haber negociación y no hay algo normal. Una vez me llegó una terapia de pareja, que llegaron y me dijeron, es que estamos muy mal. Eres la 5ª terapeuta a la que vamos a ver. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué les pasa? ¿No? Y entonces me llegan y me dicen, no, lo que pasa es que pues no tenemos sexo. ¿Cómo que no tienen sexo? No. ¿Tú quieres tener sexo? No. ¿Tú quieres tener sexo? Le pregunto a ella. No. ¿Y cómo se llevan? No, pues nos llevamos increíble, nos vamos de viaje, nos agarramos la mano, nos metemos al jacuzzi, vemos películas, tenemos muchísimas cosas en común. Y dije, bueno, pues entonces, ¿cuál es el pedo? No hay bronca. O sea, pues si ninguno de los dos quiere coger, si ninguno de los dos quiere hacer el amor,
pues ¿cuál es la bronca? Entonces, ¿qué pasa? Que los demás 5 psicólogos les habían dicho que estaban muy mal, que seguro estaban reprimiendo algo, que seguramente tenían algún problema en su infancia, estaban traumados. O sea, la frecuencia sexual es muy personal. El problema es la discrepancia cuando uno quiere tener más que otro. Ahí sí tenemos que negociar. Entonces ahí sí de que, pues, es cuestión de ponerse las pilas y hablar y decir, pues vamos a hacer aquí una media, ¿no? Para que todos estemos contentos y nadie se quede o demasiado cansado o demasiado querendón, ¿no? Entonces, sí es importante el poder tener esa comunicación. Y además hay otra cosa, es muy fácil querer tener sexo diario o cada tercer día cuando empieza la relación. Ahí sí, bueno, estamos prendidos como burros en primavera, pues es natural, ¿no? Es así como que la aventura, porque lo que nos prende mucho es la aventura de conocer al otro, ese misterio, como cuando apenas ves a alguien y dices, ¿cómo será? ¿No? ¿Cómo besará? ¿O cómo hará el amor? Eso prende mucho, lo nuevo, ¿no? Pero obviamente con los años, con el tiempo, pues hay que encontrar la manera de que la intimidad sea la que prenda, ¿sí? La libido, que no es fácil. Muchas de las parejas que vienen conmigo les digo, a ver, les va a costar trabajo iniciar, pero una vez que inician ya están bien, ¿no? Pero de alguna manera las parejas que llevan más tiempo tienen la creencia equivocada de que el sexo tiene que ser espontáneo. El sexo ya en una pareja monógama no es espontáneo, chicos. Es lo más planeado que hay. Hasta yo les digo que lo hagan un ritual, que digan, aquí los miércoles hay sexo. Y ya, y tengan ese día, y ya, y cierren la puerta a los niños, y los niños ya saben, mamá y papá están cogiendo. Algo, ¿verdad? Ya, para los que se van a casar, vayan haciendo, pero nada más que no sea el jueves, que es el día que vienen conmigo, ¿eh? No los quiero cansados. Entonces, que lleguen bien contentos así conmigo. Pero bueno, la cosa es que, o sea, tienen que hacer un espacio donde quiten todo lo demás, porque ¿qué pasa? Que después de cierta cantidad de tiempo, lo único que le damos a nuestra pareja es lo que sobra de los niños, lo que sobra de la chamba, lo que sobra de todo, y entonces ya llega la piltrafa humana y a darle eso a la pareja. No, espérate, a ver, ya sabemos que los miércoles en la noche lo vamos a hacer, entonces, ¿qué pasa? Llego, acá me arreglo, me baño, ¿verdad? Bien rico. Y entonces le estamos dando un espacio a esto que es nuestra pareja. Y de ese espacio, de este lugar, de esta intimidad, surge esa fuerza de atracción. Ya no es la fuerza de atracción de alguien nuevo, pero es una fuerza que se va profundizando, ¿no? Y es un circuito, ¿sí? Que yo he platicado, ya van 2 veces que le pego al micrófono, cuidado con las manos. Es un circuito que se va profundizando. Me estaba diciendo el otro día una persona algo muy interesante, porque hablábamos mucho que a esta persona le costaba mucho ser fiel. Entonces, toda la vida había tenido como deslices aquí, allá, había sido una situación, la fidelidad, precisamente por la búsqueda de esto nuevo, ¿no? De esta chispa, de esta aventura, de ver si todavía puedo, etcétera, ¿no? Y entonces entró en una pareja donde fue fiel, y entonces platicábamos cómo ese circuito cerrado, porque cuando entra una infidelidad, el circuito se interviene. Entonces ese circuito cerrado comenzaba a llevarlos a profundidades sexuales que no había manera, por más que te atrajera la persona, de llegar a esos lugares, ¿no? Por eso se habla del sexo profundo, del sexo tántrico, ¿no? De poder ir juntos a lugares que donde lo sexual y lo espiritual se unen, ¿no? Entonces, un poquito como para contestarte, Chilanguillo, toda esta parte de platicar con ella. Se cree que la intimidad es genital. La intimidad más grande, señores, es hablar, es platicar, ¿sí? Entonces, vemos mucha gente que ya se acostó 1000 veces, pero que no han hablado de nada, ¿no? Entonces, la verdadera intimidad es con la lengua y no necesariamente, como se están imaginando, mal pensados, pero es hablar,
¿sí? Es decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus fantasías? ¿Cuáles son tus cosas kinky? ¿Dónde está esta oscuridad tuya? Confíame, porque pues, o sea, decirle a alguien tus fantasías más kinkies, pues no está fácil. Esa es verdadera intimidad. Entonces, platiquen de la frecuencia, dense ese espacio donde pueda ser sagrado ese encuentro, ¿no? No se den solo las obras, ¿no? Y lleguen a un punto donde ella vea por él y él vea por ella, ¿sí? Si a ella le gusta más, entonces el otro va a hacer un esfuerzo. Si a él le gusta menos, pues el otro se va a alivianar y pues ya se masturbará un día o algo. Pero la cosa es que no tengamos los tabús de hablar y de expresar nuestra sexualidad, porque es algo sagrado. Muchísimas gracias por esa pregunta. Karina, hay una pregunta sobre lo que mencionabas. Dime. Andrea del Valle. A Andrea del Valle. Hola, Andrea, un besito, saludos. Pero programar el día de sexo no lo hace monótono. Bueno, es que es interesante, es que es esa creencia equivocada de que tiene que ser así, ¿no? Nos los imaginamos que tiene que ser espontáneo, pero la realidad es que la vida diaria ya no nos deja. Quizás lo hace un poco diferente de nuestra fantasía de lo que es, pero no tiene por qué ser monótono. O sea, a lo mejor en ese espacio ponemos la música, abrimos el vinito y nos damos una explorada brutal. O sea, monótono, ¿por qué? A lo mejor tuvimos ese tiempo de platicar acerca de esta fantasía que siempre me había dado miedo decirte, y entonces, lejos de monótono, hicimos lo que yo nunca creí que iba a hacer con nadie, ¿no? Entonces, no necesariamente, yo creo que eso nos los vende Hollywood, ¿no? Como te vi, me viste, en ese momento nos quitamos la ropa y, o sea, no, digo, está lindo, pero ya que estamos hablando neta de qué es una relación, o sea, una relación es como una fogata, hay que meterle leña cada rato y hay que ver esos espacios, ¿sí? Que digo, eso lo dice mucho una doctora que me encanta, que se llama Esther Perel, dice que el sexo es planeado cuando es en una pareja de largo plazo, ¿sí? Y si no, vemos que no hay espacio. Entonces, bueno, ni modo, le tenemos que decir que no a Walt Disney y a Hollywood y poner los pies en la realidad. Muy real. A ver, otra preguntita anónima. Antes de decirlo, ahorita me entró de mi corazón decirles que los amo yo a ustedes. De verdad, no saben este espacio, lo que me encanta, me llena el corazón tener este contacto con ustedes y que me pregunten todas estas cosas. Gracias por la confianza. Gracias. A ver, amo a mi pareja, pero creo que me gusta a alguien más. Siento que lo estoy traicionando. ¿Qué puedo hacer? Pregunta anónima. Ok. Es algo muy, muy interesante y muy, muy común. Vamos a pensar que el ser humano somos el arco iris. ¿Ok? Entonces tenemos todos los colores del arco iris. Y a lo mejor la persona que es tu pareja te llena el color verde y azul. ¿Sí? Pero a lo mejor el rojo y el naranja, pues no lo tiene. Entonces llega esta otra persona que pues, se te hace atractiva y te gusta, ¿no? Y bueno, te puede en un momento dado gustar, pero el tipo de relación que tienes con la persona depende mucho de los acuerdos que haya, ¿sí? Yo he visto parejas, desde parejas abiertas hasta parejas súper monógamas, y todas requieren saber cuál es el código. Otra vez un poco, regresando a la pregunta de Erika, no es lo que el otro nos dijo, lo que nos dijo el padre o el rabino o la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo como adulto quiero y lo voy a negociar con mi pareja, ¿no? Entonces puede ser que en este caso, si tú dices, no, pues es que yo sí quiero abrirme a otras personas, bueno, pues entonces tienes que hablarlo con la pareja. Yo no veo mal, desde una pareja abierta hasta una pareja monógama, lo que veo mal es el engaño, ¿sí? Cuando engañas a una persona, ahí ya estamos hablando del niño chiquito y del diablito. ¿Por qué?
Porque el niño chiquito es egocéntrico, es narcisista. Los demás son medios para sus fines, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que no es fácil dejar de estar en el niño chiquito. O sea, en realidad, el ver al otro implica todo un trabajo, porque normalmente pensamos en el otro como alguien que nos puede dar algo, no como un igual. Entonces, cuando estamos basándonos en que somos adultos y que tenemos que hablar las cosas, primero es ver qué es tu pareja. ¿Qué quedaron? ¿Quedaron que era monógamo? ¿Lo quedaron porque el niño chiquito tiene miedo de la autoridad o porque desde los adultos realmente se lo cuestionaron? ¿Cuál fue todo esto? Entonces, ya que tenemos eso y quedaron en una pareja monógama y los dos están de acuerdo, entonces es normal que cuando veas a alguien que es otra energía, otros colores que tu pareja, pues te guste. Digo, no somos de palo y no estamos ciegos, la verdad. Digo, lo que sea de cada quien, ¿no? Entonces, claro que, o sea, no necesariamente, no sé si vayas a tener la apertura para hablarlo con tu pareja, pero pues tú adentro puedes decir, mira, se me hace guapo, no hay rollo. Tampoco es el niño chiquito que dice, no, es que si me gusta alguien más, lo estoy traicionando. Pues no, te puede gustar, pero de ahí a que lo lleves a hablar con esta persona de otra manera o a tener algún tipo de infidelidad, eso ya es otra cosa. Pero a nivel solo que te guste a alguien, pues es algo que pasa, es algo natural. Es como, yo diría que es como el arcoíris dentro. A mí me ha pasado que de pronto estás en un lugar y alguien aparece con el color que te falta, vamos a decir, y en ese momento hay como una transferencia de energía y ya. O sea, como que hay retroalimentación que tenemos todo el tiempo entre todos. Entonces no es bueno ni malo, simplemente que ya que llega eso al engaño, sí sería una traición, pero si no, creo que es algo natural y que no tienes por qué sentirte mal. Y una vez más, tener muy claro cuál es el acuerdo, que yo veo que la mayoría de las parejas no tenemos claro. Se espera lo que la sociedad dice, ¿no? Que todos seamos monógamos, pero no se habla, ¿sí? Entonces yo les diría a todos en su pareja que se cuestionen y que digan, ¿qué es lo que somos? ¿Sí? Porque no está nada malo. Nada más hay que ver qué es lo que conscientemente desde los adultos firmamos y estamos dispuestos a honrar, ¿no? Espero te haya contestado. Veamos. Me tomo un traguito. ¿A la figura de autoridad se le respeta y aprende o se le cuestiona y enfrenta? Pregunta anónima. Ándele, yo creo que ambos, ¿sí? Y depende desde dónde. Creo que desde el niño chiquito tendemos a hacer algo como muy blanco o negro. O somos acatadores de autoridad y la respetamos y no cuestionamos, o nos volvemos 100% rebeldes y cuestionamos todo, ¿no? Desde el adulto creo que tenemos esa idea clara de qué es una jerarquía y dónde está nuestro lugar en ella, ¿no? Teniendo esa idea clara del gris, ¿no? O sea, no tener que ser el respeto a la autoridad total, sino saber cuándo y cómo cuestionar. Cuándo, cómo y dónde cuestionar es de sabiduría, ¿no? Porque al final de cuentas sí creo que una autoridad, siempre una autoridad real, no es una autoridad que calla, no es una autoridad que reprime, ¿sí? Y con la que hay que rebelarse. Es una autoridad que si también es adulta, se abre al diálogo, ¿no? Entonces, la verdad es que todo mundo tenemos un lugar en la jerarquía. Todos somos a veces maestros, a veces alumnos, a veces jefes, a veces subordinados, ¿no? Y tenemos que saber desde el adulto escuchar y respetar, ¿verdad? Una autoridad, y al mismo tiempo también tenemos que tener la capacidad de cuestionar, ¿no? Y de retar. Siempre me gusta mucho a mí esta historia, que de los que me conocen ya se la saben, la tienen que volver a oír. Pero parte de lo importante de darles a nuestros hijos la claridad de qué es una autoridad sana, ¿no? Es que pongamos ciertos límites. Una vez me contaron una historia de un señor que se puso con su hijo en un avión en la salida de emergencia. Y entonces ahí lo pusieron, llegó la aeromoza y le dijo, oiga señor, perdón, nos equivocamos nosotros, lo pusimos en un lugar donde no puede ir un niño, lo vamos a cambiar a este lugar. Y el señor dijo, no,
a mí no me cambian, yo aquí me quedo. Y dice la señorita, ay, bueno, pues entonces llegó el otro, ¿no? El otro señor que también estaba ahí de sobrecargo y le dice, no, señor, no vamos a poder despegar si usted no se va a otro lugar. No, pues no, yo aquí me quedo. Llega el copiloto, le dice lo mismo, que no van a despegar, no se mueve. Llega el piloto, le dicen que no van a despegar, no se mueve. Y ya, pues entonces sube el ejército y lo va a bajar y dice, no, ya me cambio. Y entonces dice, no, señor, usted ya se baja. O sea, ya pasó el momento para acatar la autoridad, ¿no? Entonces, el saber nosotros que tenemos que responder a la primera autoridad, ¿sí? Y que si tenemos nosotros una autoridad sana, nos va a enseñar a que a veces hay que doblar las manitas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando a niños no les ponen autoridad, no les ponen límites sanos, pues son niños que al final los tienen que bajar del avión, ¿no? Entonces, en realidad, el aprender que sí existe un momento para acatar la autoridad y un momento para desafiarla es muy importante, ¿no? Y ese es un regalo que le damos a nuestros hijos, los padres, con los límites, ¿no? Espero haya sido buena la respuesta. A ver, y sobre esto mismo, ¿qué puedo hacer si no respetan esa autoridad? Anónima la pregunta. Depende mucho desde dónde estés siendo tú esa autoridad. La verdadera autoridad no se ejerce, y eso es algo que me quedó muy, muy claro. De alguna manera lo que ocurre es que cuando yo tengo que ejercer la autoridad, no la tengo. Entonces, cuando uno ve a alguien, no sé si les ha pasado que algún jefe o algún padre de familia entra al cuarto y desde su adulto está siendo congruente con la autoridad, se siente, ni siquiera tiene que decir nada, no tiene que levantar la voz, con la mirada, ¿sí? Entonces, si nuestra autoridad no está siendo respetada, vamos a cuestionarnos si nuestra autoridad es desde la niña o el niño chiquito, ¿sí? Con el diablito. A lo mejor estamos levantando la voz cuando no tenemos esa autoridad real, ¿no? ¿Y para qué? ¿Cómo se hace para tener esa autoridad real? Con congruencia, ¿sí? ¿Qué congruencia? Yo no puedo decirle a alguien que haga algo cuando yo no lo hago, ¿no? Yo no puedo decirle a un niño que no mienta cuando me ve mentir, por ejemplo, ¿no? Entonces, la congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que predicamos y lo que realmente la gente ve en nuestro actuar, ¿no? También entre nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿no? Entonces, en realidad no es fácil tener autoridad porque requiere desde el adulto cuestionarnos y ponernos un límite a nosotros mismos, o un estandarte alto a nosotros mismos, ¿no? Una vez estaba yo en una fiestita infantil y había una niña de estas así que desgreñaban a todos los niños, y entonces yo me acerco a la mamá y le digo, oye, tu niña está desgreñando a mi hijo. Dice, ay, perdón. Entonces le acerca y le dice, Juanita, ya. O sea, no manches, me volteo y digo, ¿qué le está diciendo? La niña le ignoraba y me hace así como que no puedo hacer nada. Yo digo, no, bueno, agarré a mi niño y le dije, aléjate de Juanita. O sea, la mamá lo estaba diciendo desde un lugar tan blandengue, sin autoridad desde su niña chiquita, que la niña se lo pasaba por ya saben dónde, le valía que la mamá le estuviera diciendo eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo no tengo a mi niña chiquita en el asiento de atrás, al diablito en la guantera, y a mi adulto manejando, olvídalo que el niño de enfrente, o sea, el niño real, me vaya a hacer caso, porque ellos son súper sabios. Ellos ven desde dónde estamos nosotros siendo autoridad, y si no lo somos, nos lo van a hacer saber porque no nos van a respetar. Y entonces, si no les ponemos los límites, porque desde la niña chiquita a lo mejor el diablito me dice que si le pongo a mi hijo un límite soy mala o lo voy a traumar, pues peor tantito, ¿no? Entonces, no les hacemos un favor, ¿sí? Cuando no estamos desde este lugar. Entonces yo creo que tenemos que revisar para contestar la pregunta. Tenemos que revisar muy claramente desde dónde estamos ejerciendo esta autoridad. Si la estamos ejerciendo por medio de la coerción o de los gritos, es muy probable que no sea una autoridad adulta.
Una autoridad adulta se siente, un niño lo siente y se siente seguro con esa autoridad. Entonces, bueno, espero lo haya contestado. A ver, tengo un nuevo trabajo, estoy feliz, es un mejor lugar, pero siento inseguridad y miedo de que me pase lo mismo que en mi otro trabajo. Mi parte infantil me domina, ¿cómo lo controlo? Pregunta anónima. Buenísima pregunta. Primero, ¿estarías mal si vas a entrar a un nuevo trabajo y no tienes miedo e inseguridad? O sea, es totalmente normal que desde el adulto saludable, cuando te estás enfrentando a un nuevo reto, pues tengas miedo, ¿no? Y tengas inseguridad. También nos mantiene humildes, ¿no? Como entrar en buena onda, ¿no? A un nuevo lugar. Ahora, hay que ver qué te pasó en tu otro trabajo. Si puedes escribir ahorita y darnos más específicos, o sea, qué es lo que te pasó, entonces podríamos ajustarlo más. Pero si tú estudias qué fue lo que te pasó y te das cuenta cuál fue tu responsabilidad ahí, ¿no? O sea, porque el afuera, acuérdense, que responde al adentro. Entonces, ¿qué es lo que yo, desde mi adulta, tengo que aprender? ¿Sí? ¿Dónde es que está mi niño chiquito? ¿Y dónde es que está mi diablito? Llevándome a situaciones, ¿sí?, que yo tengo que aprender. Entonces, esa es la pregunta. En este nuevo trabajo, probablemente, si eso no lo has sanado, pues te vas a topar con algo similar. Pero no importa, o sea, porque acuérdense que el diablito es pesa. Entonces, esa pesa la vamos nosotros agarrando, ¿sí?, en diferentes momentos y nos hace más fuerza en nuestro adulto, ¿no? Entonces, una misma situación que se te presenta varias veces, si la agarras ahora desde tu adulto, ¿sí?, a lo mejor si el error que cometiste en el trabajo pasado es que, no sé, te enojabas fácil, estoy inventando, te enojabas fácil, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué te pasa con la ira, no? Entonces, voy a ver qué me pasa con mi herida, qué me pasaba en casa, ¿no? ¿Qué hace la herida? ¿Qué hace la ira para no sentir el dolor de la herida, ¿no? Entonces, a lo mejor es más fácil enojarte que sentir el dolor de la impotencia. Eso puede ser, ¿no? Entonces, a lo mejor puede ser que en tu trabajo tengas mucha gente que sea floja, ¿no? Entonces, pues es la impotencia de cómo le hago, no me están haciendo caso, entonces me enojo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos desde el adulto llegar a ese entendimiento de cuál es el mensaje que me está diciendo la vida con eso que me está pasando y poderlo agarrar, como decía yo, que el viento venga atrás, ¿no? Y que tengamos al diablito guardado y que esté haciendo chispa, entonces esa misma situación me va a dar otro resultado. Dicen que el mismo fuego que quema las almas en el infierno es la que regocija a las almas en el cielo. Entonces, una misma situación que en tu trabajo pasado te pudo hacer trizas, te puede hacer brillar, ¿sí? Entonces, no es lo de afuera, sino desde dónde lo agarro. Y la verdad que qué padre, ese miedito, yo le decía ahorita a Edgar y a Jessy que antes de entrar al live me dé el miedito, ¿no? Así como, ¡ah! O sea, como, qué padre nunca perder como esa mente de principiante, ¿no? Ese como, ay, cuando empiezas algo nuevo, ¿no? Porque además te hace estar a las vivas, ¿no? Te hace estar un poco con la adrenalina arriba, ¿no? Y sobre todo que si amas lo que haces, si tu trabajo te gusta, lo vas a lograr de seguro. Gracias por esa pregunta. ¿Qué más comentó? Perfecto. Nunca sentí que valoraran mi trabajo. Trabajaba mucho y no me apoyaban. Ok. Entonces, esto es importante porque de alguna manera este cambio de trabajo es una oportunidad para que encuentres a lo mejor un nuevo escenario donde tu trabajo sí sea valorado. Si estás desde el adulto y tu trabajo vale, ¿sí? Sé que a veces hay cosas que uno necesita el trabajo y no lo puedes soltar, pero sí pide mucha ayuda a tu ser superior para que puedas en un momento dado, desde esta parte sabia, encontrar ese lugar donde sí lo valoren,
¿sí? Porque al final de cuentas, desde tu adulto, cuando tienes algo que dar, a lo mejor es la parte del niño chiquito de no moverte de ese lugar, ¿sí? Cuando ves que, pues, ahora sí que tus semillas padres están cayendo en el pavimento, ¿no? Y se friegan. Como que, qué bueno que ahorita en esta nueva, este nuevo espacio, en esta nueva aventura de trabajo, si vas a tener ese chance, ¿no? De que de alguna manera puedas tú encontrar el foro donde sí se valore, porque la verdad es que cuando no se valora puede tener que ver con tu herida, puede tener que ver con partes a lo mejor donde no te sentiste valorado de niño, donde no tuviste a los papás con esa receptividad, y entonces eso se proyecte en el trabajo, que el trabajo es una figura de autoridad. Entonces, a mí cuando me dicen, es que es trabajo, no es personal, no hay nada más personal que el trabajo. O sea, de verdad, es donde más se necesita trabajar la herida de uno, porque ahí se proyecta en la figura de autoridad, se proyecta nuestra herida. Entonces, es darle una pasadita a esa herida y ver dónde yo tengo que abrazar a mi niño chiquito o niña chiquita, ¿sí? Y decirle, tranquila, tú vales, ¿sí? Tu trabajo vale, ¿sí? Entonces ya no necesitamos que se repita. Dicen, recordar para no repetir y repetir para no recordar. Entonces, cuando yo recuerdo mi herida, ya no la tengo que repetir. Entonces, métete adentro y ve qué te dice tu diablito y dónde está la herida en cuestión de si te valoraron de niño. De verdad, a todos, muchísimas gracias por este espacio una vez más. Les recuerdo que el próximo live, ¿cuándo es? En 15 días, el día 17. Pude sumar, ok. El día 17. No, 24. ¿El 24? 24. No pude sumar. Perdón, esa soy yo. El día 24 de marzo los esperamos a las 8. Por favor, les repito, bajen su libro, su audiolibro, está en inglés y en español. ¿Qué otra cosa tenía que decir aquí mi coach antes de que nos fuéramos? En todas nuestras redes sociales. Síganos en todas nuestras redes sociales que las va a poner ahorita Edgar en pantalla. Y por favor, una vez más, les agradezco y les insisto, denos sus comentarios, platíquenos, ¿les sirvió? ¿No les sirvió? ¿Se quedaron con dudas? Escríbanoslas. Se las contestamos nosotros en el foro. Puede ser en el foro anónimo o en el foro público, pero díganos por favor sus comentarios. Es lo que enriquece este espacio porque es su espacio. De verdad, los quiero mucho. Que tengan súper bonita noche y a brillar, solecitos.